Me encantan los postres con frutas, así que la receta de hoy es perfecta porque cuenta con dos de mis ingredientes favoritos, hojaldre y fruta, además de ser muy fácil de hacer. La protagonista será la pera, más concretamente la pera conferencia. En una olla tenemos 2 litros de agua, añadimos 100 gramos de azúcar, 25 mililitros de amaretto o vuestro licor favorito. Si no queréis licor, no le echéis. Zumo de medio limón, una rama de canela y media vaina de vainilla que abrimos con una puntilla. Removemos y llevamos a ebullición. Una vez se haya disuelto el azúcar, apagamos el fuego. Pelamos las peras, les cortamos el rabito, pero ojo, no lo tiréis que luego lo vamos a usar. Partimos la pera por la mitad, le quitamos el corazón y parte de la punta con ayuda de una puntilla. Así nos tienen que quedar todas las mitades. Echamos las peras en la olla y cocinamos de 10 a 20 minutos a fuego lento o hasta que estén tiernas, que no deshechas. Las retiramos sobre un plato boca abajo. Pasamos un poco de agua a un cazo, le echamos un poco de azúcar y lo reducimos más o menos hasta la mitad. Este será el almíbar con el que pintaremos las peras. Aquí tenemos 30 gramos de nueces pecanas. Las picamos bien con un cuchillo. Echamos sobre un par de cucharadas de miel que previamente he calentado en el microondas. Mezclamos bien. Colocamos una plancha de hojaldre cuadrada o rectangular sobre una bandeja de horno. Rellenamos los huecos de las peras con las nueces en miel y vamos colocando las mitades sobre el hojaldre, así hasta cubrir toda la lámina. En total voy a utilizar 4 peras, es decir, 8 mitades. Con una puntilla marcamos el borde de la pera sin llegar a cortar el hojaldre. Cortamos los rabitos de las peras por la mitad y los colocamos a cada una de las mitades. Esto es puramente decorativo, si no queréis no hace falta ponerle. Batimos un huevo con una cucharada de agua y pintamos todo el hojaldre. Pintamos las peras con el almíbar que hemos reducido anteriormente. Antes de hornear, reservamos el hojaldre en la nevera durante 1 hora aproximadamente. Pasado el tiempo, ya podemos hornear. Tenemos el horno precalentado a 200 grados, con calor arriba y abajo. Horneamos durante 15 minutos o hasta que el hojaldre esté dorado al gusto. Recién salido del horno, volvemos a pintar las peras con el almíbar y listo para servir. Este postre se puede comer tanto frío como caliente. La combinación del hojaldre crujiente, la pera tierna y el relleno de nueces es sencillamente espectacular. Pruébala y me cuentas.